Evento para celebrar el planeta y a quienes lo defienden. Soy Rachel Lim, mis pronombres son ella, ellos y les hablo desde Ottawa, Canadá. Quisiera darles una cálida bienvenida a todos, oradores, participantes que han reservado su tiempo para estar con nosotros hoy. Algunos anuncios antes de empezar. Para respetar a nuestros oradores, silenciamos los micrófonos. Envíen sus preguntas por el chat o en la función de preguntas y respuestas. Vamos a contestar tantas como podamos. Hay interpretación simultánea en inglés y en español. Hagan clic en el globo terráqueo al pie de su pantalla y elijan el idioma de su preferencia. Por último, les recuerdo que esta sesión será grabada. Y ahora le cedo la palabra a mi colega que nos hablará de la importancia del evento de hoy. Gracias, Rachel. Es un gran honor participar en este evento. Buenas noches a todos. Soy Luna Cárdenas Ibarra. Mi pronombre es ella y también les hablo desde Ottawa, Canadá. En todo el mundo, el Día de la Tierra se celebra el 22 de abril, un día para ayudar a proteger nuestro maravilloso planeta y la vida que hay en él. En esta urgente crisis climática hay que actuar todos los días para proteger el planeta del que depende nuestro futuro. Es una cuestión de derechos humanos, la más urgente que enfrentamos colectivamente. El derecho de millones de personas al agua, al alimento, a la salud, a la vivienda, a sus medios de vida, a la seguridad, a la vida misma, están en peligro por el calor extremo, los incendios, las sequías, y al mismo tiempo millones de otros sufren tormentas, inundaciones calamitosas en una escala sin precedentes. Esto afecta desproporcionadamente a las comunidades indígenas, negras, rurales y marginales en Canadá y en el mundo. Por eso son estas comunidades las primeras en organizar y alzar la voz para proteger el agua, la tierra, los bosques, el clima, la justicia del clima. Por eso su labor las enfrenta a poderosas empresas y autoridades que ponen sus ganancias por sobre los derechos humanos. Este evento simboliza lo que debería ser un reconocimiento de la tierra, no solo unas pocas líneas que digan qué tierras indígenas ocupamos como colonos o cuánto lamentamos el desplazamiento de las personas indígenas. Los pueblos indígenas son los primeros defensores del clima y la tierra. Estamos aquí para solidarizarnos con los oradores, sus comunidades y todas las comunidades que enfrentan destrucción climática, violencia estatal organizada y expansión capitalista propulsada por el colonialismo. Yo resido en territorio algonquin Anishinaabe y sé que mi identidad y posición contribuye a erosionar los derechos y la soberanía indígena. Si bien soy hija de inmigrantes, tengo obligaciones que cumplir, ayudar a proteger a los primeros habitantes de esta tierra que deben lidiar con condiciones de vida inhumanas, que carecen acceso a recursos esenciales, que están en peligro constante de ser perseguidos solo por el mero hecho de existir. Descuidar, socavar, deshumanizarlos o a sus lenguas o a su manera de ser refuerza la conducta racista de ideologías de supremacía blanca. Entender nuestra posición como persona no indígena y cómo perpetuamos y el lenguaje, la creencia y la conducta anteindígena inconscientemente nos ayuda a dar un paso crucial, a actuar para no caer en alianzas o activismos vacíos. La solidaridad es vital. Los pueblos indígenas están conectados, sí, pero defender a los pueblos indígenas es defender los derechos humanos. Amnistía Internacional cree que hacer respetar esos derechos es esencial para la organización, parte y corazón de su misión. No deberíamos tener que crear más leyes para racionalizar el tratamiento humano, ético, cuando no se respeta ni se valora la lesa humanidad, se atenta contra los pilares de la paz y la libertad. Del territorio Wet'suwet'en a México, América Central y más allá, los defensores de la tierra y el agua están siendo atacados. Muchos son indígenas. Nuestra solidaridad no puede ser más vital. Están bajo ataque, sí, pero su lucha continúa y hay que apoyarlos. Nuestro hogar está en la tierra nativa, nuestro planeta.
Gracias, Rachel. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros tres defensores de la tierra y el agua y sus luchas y sus historias. Veremos que tienen mucho en común. Son vitales y cruciales. Luego del evento, les contaremos cómo pueden apoyar a estos defensores. Así que sin más, los vamos a presentar. Nuestra primera oradora es Juana Ramona Zúñiga Martínez. Juana es miembro del Comité Ambiental de Guapinol en Honduras. Juana y otros miembros de su comunidad enfrentan amenazas de muerte, vigilancia, ataques contra sus vidas porque protegen el río Guapinol y su preciosa agua del impacto de una mina de hierro en un área protegida. Juana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Parece que la situación que ustedes enfrentan es sumamente difícil. ¿Nos puede contar sobre el río Guapinol? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué pasó en ese río que ha causado tanta alarma en su comunidad? Hola, bueno, creo que me está fallando lo de la energía, está dando problemas y por eso había apagado la cámara. Pues para nosotros el río significa la vida. Tenemos 4 sobre 5 años de esta lucha por la defensa de un parque nacional, por la defensa de 34 cuencas de agua y 7 ríos que están ahorita en total peligro. Para nosotros, los habitantes de esta comunidad, Guapinol, que somos más de 3,000 habitantes, eh, ese río es todo. Para nosotros las mujeres, que somos las que más utilizamos el agua, nos levantamos hasta que nos acostamos, que jugamos con él. Es difícil hacer activa, venga a dañar. Luchamos, luchamos por ese al que lo es todo y que como seres humanos pues tenemos que cuidarlo. Huepinol es una comunidad muy próspera, muy transformada, de personas que les gusta la agricultura y que sin embargo ahorita la preocupación que tenemos pues es que nos están secando nuestro río, una planta hidroeléctrica que está a menos de 50 metros de nuestra comunidad, llamada Inversiones Los Pinares, Inversiones Ecotec, y que para nosotros, pues, como habitantes, estamos porque nuestro caudal
I think we'll move on for now and wait until Juana's connection gets a bit better. Vamos a esperar a que se estabilice la conexión de Juana. Están teniendo problemas con la electricidad. Pudo compartir algunas palabras. Más adelante, cuando recupere su conexión, va a compartir otras más. Ahora voy a presentar a nuestra segunda invitada, Rosa Marina Flores Cruz. Decía, Rosa Marina es miembro de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio de Oaxaca, México, y también de la Red de Futuros Indígenas. Es afrozapoteca, defensora de su comunidad, que se resiste a megaproyectos de energía que siguen desposeyendo a los pueblos indígenas y violando sus derechos. ¿Nos puede contar las organizaciones de las que usted forma parte, qué las motiva a defender la tierra, el agua, los derechos? ¿Qué debemos entender para comprender cabalmente su lucha? Muchas gracias. Muchas gracias a todas por la invitación y a todos por estar interesados en el tema, en esta fecha importante y en estas condiciones también tan críticas para pues, la vida, ¿no? En el planeta. Yo formo parte de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en la defensa de la tierra y el territorio, que es una organización que se encuentra, bueno, ubicada en el estado de Oaxaca, al sur de México. Yo soy de la comunidad de Juchitán de Zaragoza y la asamblea inició su lucha y su proceso de resistencia a partir de la implementación industrial, en cantidades industriales, de un proyecto de generación de energía eólica en nuestra región. La región ha sido invadida por proyectos de capital privado para la generación de energía renovable que responden a esta lógica de acuerdos internacionales que establecen medidas de mitigación para poder enfrentar al planeta, a la crisis climática que vive el planeta. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Entonces, que nuestras comunidades, los pueblos del Istmo, nuestro pueblo tiene que enfrentar no solo las consecuencias que nos atraviesa la crisis climática, que como ya dijeron en la introducción, nuestros pueblos han sido vulnerados para que nos sea más difícil enfrentarnos a la crisis que actualmente se vive en el planeta. Y además de esa crisis, tenemos que enfrentar megaproyectos extractivistas y megaproyectos que se instalan en un discurso de supuesta protección al cambio climático y que lo único que hacen es responder a intereses del capital financiero para poder continuar generando acumulación de riqueza a costa de nuestros territorios y a costa de los pueblos indígenas. En el Istmo de Tehuantepec, actualmente tenemos 29 parques eólicos instalados. El 60% del capital de esos parques es español y el resto es de otros países del mundo, de otros capitales. Y además, paradójicamente, nuestra región es una de las regiones que paga tarifas de electricidad más altas en todo el país. Entonces, vivimos una situación en la que las supuestas soluciones a la crisis climática nos impactan directamente y además nuestras condiciones de vida se encuentran tan vulneradas por el propio Estado y por el capital que no tenemos la capacidad de responder a la crisis en la que vivimos. Y un poco respondiendo a esa dinámica es que también me encuentro formando parte de un espacio de denuncia y de construcción colectiva
que se llama Red de Futuros Indígenas, que es un espacio de reflexión y de creación de narrativas desde personas que formamos parte de movimientos indígenas y territoriales en México y Centroamérica, para poder hablar justamente de qué es lo que está pasando con la crisis climática y cómo los pueblos indígenas estamos, al defender nuestros territorios y al defender nuestras tierras, estamos justamente plantando cara frente a esta crisis climática. Entonces, es una dinámica en la que nos encontramos no solo el pueblo Vinizá del Istmo de Tehuantepec, sino que podemos acercarnos a verla en casi todos lados y en muchos pueblos, ¿no? Juana ya no alcanzó a contarnos mucho, pero también en Honduras, mucho de lo que están sufriendo es a partir de los capitales privados y de la intención del gobierno, del Estado, de privatizar los bienes naturales de los pueblos indígenas. Y eso lo vivimos en todo el continente. Los territorios de las comunidades indígenas son parte de un botín que permite al capitalismo poder crecer y poder alargar sus brazos para poder generar mayores riquezas para unos cuantos. Mientras que los pueblos indígenas que habitamos en el planeta conservamos el 80% de la biodiversidad del mismo. Y a costa de esto es que esos pequeños sectores de la población pueden seguirse enriqueciendo. Y hasta allí me quedo para poder continuar escuchando, hablar a los compañeros. Thank you so much, Marina. Muchas gracias, Marina. Gracias por esa presentación. Creo que resaltó temas muy importantes, como la poca importancia que le dan las grandes empresas al medio ambiente, usándolas solo como botín. Ahora seguimos con el próximo orador y es un honor presentarles al jefe Namox. El jefe Namox es uno de los jefes hereditarios de la nación Wet'suwet'en en la Columbia Británica del Norte. Su pueblo enfrenta vigilancia, hostigamiento, criminalización por defender sus derechos y oponerse a la construcción del gasoducto que amenaza la tierra y el agua del pueblo Wet'suwet'en. Jefe Namox, para aquellos que no conozcan la situación, ¿podría actualizarnos sobre la situación actual de la nación Wet'suwet'en? ¿Cuáles fueron los obstáculos y los éxitos del movimiento en estos últimos años? Gracias. Somos el gobierno de la tierra, nunca cedimos nuestro territorio, nunca firmamos un tratado, no hay ni un solo documento que constate que hayamos firmado nada. Nos oponemos al gasoducto porque amenaza el río. Como dijeron los otros oradores, el río y el agua. Y sin el agua, ¿quiénes somos? Hay que pensar en dónde estamos ubicados en Columbia Británica. El agua fluye hacia el norte, fluye hacia el sur. Si miramos a los vecinos, los otros ríos vecinos y las comunidades, tenemos una responsabilidad que tomamos muy en serio. Y cuando decimos no, quiere decir no. Donde estamos, traen a la policía militarizada, crean un pequeño ejército privado llamado CIRC, que es un grupo de respuesta de la industria y la comunidad de la industria, que viene con personal de seguridad privado que son mercenarios. Esas son las fuerzas de seguridad que quieren defender su proyecto, porque defienden intereses comerciales. No les importa el impacto a la humanidad, al clima, a la tierra, al agua, solo les importa el lucro. Tuvimos oportunidad de ir al Royal Bank of Canada a la asamblea anual de esa institución. Ustedes saben que nuestros trajes oficiales son sagrados, los deshonraron. Mi traje, el mío, data de la época de mi abuela, cuando mi abuela estaba viva. Le faltaron el respeto. Puede ser uno de los últimos en Canadá.
y el día de Cananá nos pusieron en reservas en todo en Canadá. Si hacemos la cuenta de la tierra que están en las reservas de los indígenas y las comparamos con toda la superficie del país, ¡ja! Ahí nos damos cuenta. Esto ha sido perpetuado durante años y años y lo único que hacemos es proteger la tierra, el agua y salvar la democracia de este país. Cuando la industria gobierna el país, esto no es una democracia. Escucharon a las oradoras decir que cuando la industria es la que tiene el cetro, la gente sufre. Hay que poner al pueblo en la ecuación, no al dinero. Hemos tenido éxitos en detener otros proyectos de gasoductos y oleoductos. ¿Por qué? Porque trabajamos juntos, nos unimos, no trabajamos aislados, buscamos lo que tenemos en común y lo defendemos. Nunca hay que tener miedo de decir la verdad. Nosotros nunca tenemos miedo. Estamos siendo protagonistas porque eso es lo que nos enseñaron, porque sin ese agua no somos nada. Hay que recordar, este planeta no necesita a los seres humanos, son los seres humanos quienes necesitan ese planeta, hay que acordarse de eso. Cuando hablamos de éxitos, éxito es lo que estamos haciendo ahora, educar, comunicar, compartir, unirnos, recordar que tenemos el mismo corazón, la misma carne, los mismos huesos. Somos pueblos unidos, en tanto estemos unidos, la diferencia que hagamos valdrá la pena. Hay que hacer una diferencia. Para mí, ese es un gran triunfo, porque ellos intentan por todos sus medios de separarnos, hacen todo lo que pueden para callarnos. A nosotros nos invadieron ya 3 veces. Cientos de oficiales militarizados, helicópteros, perros de ataque, vehículos blindados, nos encierran, nos separan de la tierra, nos despojan. Las órdenes que tienen, las órdenes judiciales, nos dicen a dónde podemos ir y a dónde no. Eso es ilegal. Nosotros somos los dueños legítimos de la tierra y ni siquiera somos los dueños verdaderos. Estamos en esa tierra para cuidar esa tierra. En un país democrático como Canadá, o por lo menos que se llama democrático, este patrón recurrente, hay que admitirlo, en el escenario mundial, las empresas mineras que están inscritas como empresas canadienses tienen el peor récord de violaciones de derechos humanos. Y este es el país que nosotros llamamos nuestro hogar. En las Naciones Unidas luchamos mucho para que Canadá no integrara el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No deben tener un asiento en ese consejo si no respetan nuestros derechos. Todo el mundo debería levantar la voz contra la industria. No puede suceder esto si no lo permitimos. Y ahora los éxitos que tenemos, espero que continúen. Creo que eso es todo lo que voy a decir por ahora. Muchas gracias por escucharme. Gracias, jefe Namok. Queda claro con lo que nos dijo que todo esto interrumpió su manera de vivir. La violencia colonialista, la avaricia corporativa, destruyó la cultura, los medios de vida de la comunidad, el compromiso de proteger el medio ambiente. Y esto nos dispara sobre todo a la juventud a luchar contra el cambio climático. Le agradecemos tanto que nos haya podido acompañar para explicarnos estos términos, para contarnos lo que enfrentaron y sobre cómo definir lo que es una nación que nunca cedió su territorio y cómo siguen aferrándose a lo que es suyo por derecho, a pesar de todo lo que enfrenta por parte del gobierno. Mil gracias por eso. Creo que la conexión de Juana todavía está costando mucho, Online, we'll de find modo it. que si no podemos recuperarla en línea, vamos a tratar de compartir con ustedes lo que ella tenía para compartir. Vamos a seguir adelante. Escuchamos un poquito de la historia de cada orador. Vamos a pasar a la parte de conversación de este evento. Vamos a publicar preguntas para que contesten los panelistas.
y las contestarán en 3-5 minutos. Y si bien no tenemos algunas preguntas preparadas, queremos que el público también haga sus propias preguntas, utilizan la función de preguntas y respuestas y haremos todo lo posible por contestar tantas como podamos. Eliminemos las láminas ahora que empezamos con las preguntas y respuestas. Y la primera pregunta es, para cada panelista, cuéntenos sobre los esfuerzos de su gente, su comunidad para defender la tierra, el agua, sus derechos. ¿Qué debemos entender para comprender cabalmente su lucha? Perfect. Maybe Marina, if you're comfortable starting with this question. Marina, ¿te gustaría empezar a responder esta pregunta? Sí, claro. Bueno, creo que un poco ya les compartí, ¿no? Pero creo que para entender en general los procesos de lucha y de resistencia de los pueblos indígenas en general, ¿no? En el mundo y en Latinoamérica, que es de lo que pues puedo hablar un poco más, ¿no? Es entender justamente que todo esto de lo que estamos hablando, de lo que habla el compañero, el jefe Namok, de lo que habla Juana, esto no es algo nuevo. No son procesos que hayan iniciado ni siquiera hace 10 años o hace 20 años o 50 años. Esto es resultado de un proceso histórico y colonial. Es el resultado de aquello que comenzó hace 500 años con la dominación de nuestros territorios y el desplazamiento de nuestros pueblos. El uso, por ejemplo, que ahora se da en México, en particular en mi estado, en el estado de Oaxaca, el gobierno, el estado mexicano emplea a los pueblos indígenas casi como un instrumento para poder justificar sus propios proyectos de infraestructura y sus propios proyectos de invasión. Y acuerda el gobierno mexicano junto con gobiernos de otras partes del mundo la instalación y la implementación de todos estos proyectos de despojo y todas estas dinámicas que supuestamente las ponen en el marco de lo que llaman desarrollo. Entonces, a nosotros lo que nos venden es que nuestros pueblos no están desarrollados y que nuestros pueblos no solo no viven bien, sino no saben cómo vivir y que ellos tienen que venir a mostrarnos cómo hacerlo. Y eso es resultado del colonialismo. Eso tiene 500 años de estar ocurriendo. No es algo que estén haciendo apenas ahorita. Y tiene que ver también con los vínculos, los acuerdos entre las personas que han mantenido el poder a lo largo de estos 500 años. Tiene que ver con el patriarcado y cómo los cuerpos de las mujeres han sido empleados también de las mujeres indígenas para establecer estos grupos justo de dominación sobre nuestros territorios y también para tratar de desaparecer a nuestros pueblos. Las políticas de asimilación que se han dado sobre nuestros territorios para que perdamos nuestra vestimenta, nuestros idiomas, nuestro ser como pueblos indígenas y solo dejen como un caparazón, ¿no? Que puede ser utilizado por el Estado para justificar proyectos. Entonces, creo que eso es algo fundamental, ¿no? Que cuando en el Istmo nosotros comenzamos a resistir, y lo digo en plural, aunque en realidad yo no comencé, ¿no? Yo era muy pequeña cuando el proceso inició, pero cuando el pueblo Vinizá, el pueblo Zapoteca, el pueblo Icot, el pueblo Mije, en el Istmo de Tehuantepec comenzó a resistir ante los megaproyectos, estaba justamente retomando esa herencia y esa lucha y estaban queriendo mostrar que como pueblos indígenas no hemos desaparecido y que justamente nuestra vida significa enfrentar a esos intereses, ¿no? Y el haber sobrevivido a estos 500 años de dominación y de colonialismo. Entonces, creo que eso es muy importante cuando estamos hablando de resistencias indígenas, ¿no? Saber que nuestra resistencia no inició con la crisis climática. La crisis climática es un elemento
que se suma y que además ha sido provocada por estas mismas dinámicas que han violentado a los pueblos indígenas desde hace más de 500 años. Nada más eso por ahora. Perfect. Thank you so much, Marina. That's Muchísimas gracias, Marina. Gran respuesta, muy completa. I know Chief Namox, you've already Sé que el addressed jefe Namok abordó un poco esta pregunta, pero me pregunto si tiene algo que agregar en cuanto a su lucha y lo que tiene que ver con la defensa de los derechos, la tierra, el agua y cómo se conectan estos tres elementos. Gracias. Como les decía, 150 años casi de contacto con la cultura europea, hicieron todo lo que pudieron. Los internados, mi mamá fue, nos sacaron los chicos, nos sacaron la tierra, pero todavía tenemos nuestro sistema de gobierno, todavía somos quienes somos, porque eso es lo que protegimos. Tengo ancestros que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para que estemos acá defendiendo nuestras libertades. Y acá tenemos a la industria con sus oficiales militarizados que están destruyendo todo lo que tiene el país, el derecho al agua potable, al agua limpia. ¿Quieren que paguemos para que sea un privilegio? Eso no está bien. ¿Tiene que ser un privilegio respirar aire limpio? No, esa es nuestra lucha, por eso luchamos. Tenemos suerte, nunca perdimos ni la cultura ni nuestro idioma. Sí, nos marginaron, sí, lo minimalizaron, pero nunca lo perdimos. Nuestras leyes vienen de la tierra, del agua, del aire que todos toman y respiran. Y el mismísimo hecho que hayamos llegando a este día minimalizándonos, criminalizándonos, despojándonos de nuestra humanidad, tratando de que uno reniegue de nuestra dignidad y nuestro orgullo, todo lo que hacen, todo lo que hagan, yo no creo que mis antepasados hubiesen librado esa guerra, participado de esa guerra, si hubiesen sabido lo que nos iban a hacer a nosotros, porque cuando uno hace esto a las generaciones futuras, hay algo muy malo con la gente de este planeta. Nosotros somos quienes deberíamos cuidar el planeta, no matar el planeta y dejarlo hecho un desierto estéril para quienes nos sucedan. Que nos escuchen, defender nuestro derecho. Importa, la industria y los oficiales que defienden la industria no nos van a decir la verdad. Somos nosotros, los jefes hereditarios, decimos, esta es nuestro hogar, esta es nuestra casa, esto es todo lo que tenemos y hay que cuidarlo. Todo lo que yo utilizo, mis trajes oficiales, representa todo lo que somos. Y mi nombre y mis símbolos, todo nos representa. Nosotros procedimos de manera pacífica y así seguiremos, porque la gran carga de todo guerrero es la carga de la paz y hay que cargar con eso. Y no hay que rebajarse al nivel de estas personas, hay que mantener la dignidad, hay que recordarlo. Hay que seguir el consejo del corazón. La razón debe seguir al consejo del corazón. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias por compartir esas palabras. Creo que hay un comentario de un miembro del público que quiere decir que aplaude su conocimiento ancestral y que para los activistas no hay concepto de fracaso, porque si nuestros corazones están unidos, podemos lograr lo que nos propongamos, construyendo solidaridad, que es vital. Y lo que usted compartió con nosotros hoy nos informa, nos educa, nos instruye, nos cuenta qué es lo que pasa detrás del telón, lo que no nos cuentan ni el gobierno ni las corporaciones. Gracias por eso. Y hay otro comentario de Tara Shasharian, perdón si pronuncié mal su nombre,
Gracias por mandarnos el comentario. Juana parece haber vuelto con nosotros en línea, así que quisiera dedicar un poquito de tiempo a ella. Juana, ¿nos puede contar sobre sus esfuerzos, sobre su gente? ¿Nos puede especificar cuáles son los peligros que enfrentan por defender sus territorios, sus aguas, sus derechos y todo lo que quería decir antes de que se le cortara la conexión? Nos lo puede decir ahora, por favor. Bueno, gracias. Gracias por este espacio. La verdad que no contaba con que no iba a haber energía y es muy importante pues dar a conocer el por qué la lucha en Guapinol, que es una comunidad de Tocoa, Colón, del departamento de Honduras. Aquí en Honduras pues es la disputa por la pelea de la tierra, por ver cómo nos han entregado a las grandes empresas, a estos grandes proyectos extractivos que vienen a destruir nuestras fuentes de agua. Entre comillas, para nosotros hay bastante, para ellos pues todos estos proyectos son proyectos de desarrollo. Para nosotros las comunidades son proyectos de muerte y de destrucción que están en todo Honduras y ahorita pues ver la vinculación con los compañeros que han compartido su problemática desde su territorio. También va a luchar, tener que emigrar a otro país, es luchar por nuestras raíces, por nuestros ancestros, porque son recursos naturales, son el derecho a la tierra. Y, y esas son las peleas que nos llevan al despojo, nos llevan al encarcelamiento. En el caso de nuestra lucha, hemos tenido 32 compañeros criminalizados por oponernos ante estos proyectos extractivos. Hemos sido amenazados a muerte. Nos han asesinado el 7 de enero a 2 compañeros defensores que estuvieron desde el inicio con nosotros. También cómo está la persecución para las personas pues que hemos estado de frente en este proceso. Hay hostigamiento por parte de la policía, de los militares, y cómo ver que el Estado hasta el momento no ha hecho nada. Estos proyectos extractivos siguen trabajando, de que tenemos 60 mujeres, que creíamos que todo iba a cambiar y que hasta el momento pues seguimos igual o peor. Les decía en otros espacios de que antes pues nos estaban criminalizando, nos encarcelaban, pero ahora nos están asesinando. Y es a diario que nos asesinan por defender algo que es nuestro, por oponernos ante estos proyectos que se instalan ilegalmente, que compran los medios de comunicación, compran todas las redes que pueden tener poder. Y es ahí pues para las personas que enfrentamos estos procesos que donde viene la persecución, la criminalización y la muerte, porque sabemos que los grandes intereses son fuertes y que el Estado y estas empresas pues lo que cuidan son sus intereses propios, no ven el daño que causan a las comunidades, no ven la destrucción que hacen a un medio ambiente. Y que tenemos que estar vigilante a todo esto
y seguir luchando, porque creo que es más grande el amor que el deseo o que nos vengan a desplazar a otro país. ¿De qué me sirve que nos desplacen si saber que me llevan a un lugar que no es mío, que no es nuestro? Y que por eso pues estamos dispuestos hasta ofrendar nuestras vidas por esas luchas. Thank you. Thank you so much, Juana. Gracias, muchísimas gracias, Juana. Estoy tan agradecida de haber podido escucharla a pesar de las dificultades técnicas. Creo que esta es una transición perfecta para la próxima pregunta, porque hablamos tanto de proteger la tierra y hay que reconocer los riesgos de aquellos que la defienden. La próxima pregunta entonces es: ¿cuáles son los riesgos, los peligros que conlleva alzar la voz para defender la tierra y el agua de su territorio? ¿Puede compartir alguna experiencia reciente que nos ayude a entender la gravedad de la situación y quién es responsable de los ataques y la criminalización? Empiezo contigo, Marina, si te parece bien. Sí, muchas gracias, Luna. Ay, sí, pues creo que Juana igual dio un panorama, ¿no?, acerca de justo los riesgos de hacer este trabajo de la defensa del territorio. Honduras, por ejemplo, es uno de los países que ha sufrido mucho, ¿no?, con la violencia vivida contra las y los defensores. Y aquí en México justo estaba viendo la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Hay una pregunta acerca del nuevo gobierno. Supuestamente en México ahora nos está gobernando un gobierno de izquierda y un presidente que se dice cercano al pueblo. Lo que justamente está pasando es que hay estrategias mucho más peligrosas de parte del Estado en la persecución de las y los defensores del territorio, y como conté un poco hace un momento, también del uso de los pueblos indígenas para legitimar proyectos de desarrollo impulsados por el Estado, vinculado a privadas, ¿no? En este caso ahora, en esta administración, en el sureste de México, estamos enfrentando varios proyectos industriales y de desarrollo impulsados por el gobierno nacional. En mi región, en el Istmo de Tehuantepec, estamos enfrentando el corredor interoceánico, donde además pretenden implementar más parques eólicos para poder abastecer de energía a maquiladoras e industrias que van a facilitar las relaciones comerciales entre China, Estados Unidos y Canadá. Entonces, está convirtiéndose la región en una zona destinada justamente a permitir las relaciones industriales y comerciales entre grandes capitales, de nuevo a costa de la vida de la gente. Y no solo de los pueblos indígenas que habitamos el Istmo, sino también de todas las personas migrantes que vienen, por ejemplo, desde Honduras, desde donde está el territorio de Juana, desde El Salvador, Guatemala y del propio México, y que tratan de cruzar este país, que es decimos que es un cementerio, porque ahí donde escarban se encuentran muertos en México. Y estas personas tratan de cruzar el país para llegar a tener otras condiciones alejadas de la violencia, y lo que encuentran de respuesta es violencia por parte del Estado mexicano. O encuentran también lo que quieren construir ahora es un cerco industrial en donde la mano de obra de los migrantes se quede a trabajar en condiciones mal pagadas, en condiciones precarias y lastimosas, para así proteger los intereses comerciales de Estados Unidos. Eso es lo que estamos viviendo ahora y que es generado
por el gobierno de México. Tan solo el viernes hubo un desalojo violento de un bloqueo que estaba realizando un pueblo mije en el norte de mi región, en el norte del Istmo, en donde detuvieron a 6 personas indígenas mijes que se estaban oponiendo a la rehabilitación de las vías que están asociadas a este proyecto industrial, de las vías del tren. Y una compañera fue lastimada y fue violentada durante ese desalojo, en el que participó el ejército, participó la Guardia Nacional, la Marina y la Policía Estatal. Con eso está dando respuesta el gobierno supuestamente de izquierda a la resistencia indígena en México. Y a esto además se suman las dinámicas violentas que se viven en la península de Yucatán en torno a la construcción de otro tren y otro gran proyecto de este tipo, pero en este sentido turístico, que es el Tren Maya. Entonces, la situación de violencia y la situación de riesgo solo va recrudeciéndose a la par que avanza la propia crisis climática. Y cada vez se vuelve más peligroso. Los vínculos que existen entre el Estado y el crimen organizado desde México hacia abajo, cada vez se van debilitando, se van más bien borrando, perdón. Y entonces, quienes están custodiando estos proyectos del gobierno no solo son la Policía Federal o la Policía Estatal o el Ejército, sino también es el propio crimen organizado que forma parte del gobierno. La situación es en verdad muy delicada, es muy violenta y es muy riesgosa. Y pues creo que eventos como estos justamente lo que ayudan es a visibilizar un poco eso y a tratar de establecer las relaciones, ¿no?, que existen. Por ejemplo, el jefe nos estaba hablando justamente de cómo el capital canadiense está generando muchas de estas dinámicas, ¿no?, al vincularse con todos estos intereses en territorios aquí en México y en el resto de Latinoamérica. Y eso es algo que está ocurriendo en todos nuestros territorios. Y bueno, solo eso. Thank you so much, Marina. Gracias. Muchas gracias, Marina. Muchísimas gracias. Es interesante comparar cómo se implementa la violencia en distintas regiones. Ahora quisiera pasar al jefe Namok, si nos puede compartir sus opiniones sobre esa pregunta, los riesgos y peligros de los que defienden la tierra y el territorio, y si hay experiencias recientes que nos ayuden a entender la gravedad de la situación actual. Gracias. Riesgos, peligros y recompensas. Los riesgos, todo el tiempo estamos hombro con la Real Policía Montada. El grupo de respuesta de la industria y la comunidad. ¿Para qué se creó el grupo? ¿Se imaginan? Para defender a la industria. Nos criminalizan, nos encarcelan, nos imponen limitaciones, después nos llevan a juicio, nos hacen comparecer ante los tribunales, nos retiran de nuestras tierras, y cuando llegamos a los tribunales es un cargo ilusorio, fundado en cargos falsos, quizás nos dan una libertad condicional, pero estuvimos fuera de nuestra tierra durante un año. Quieren seguir inventando nuevos cargos para que sigamos fuera de la tierra. Lo único que teníamos eran nuestras plumas de águila, nuestros bombos, nuestros trajes. Ellos infligieron violencia, nosotros no, y aún así presentaron cargos de desacato, de delitos. Nos dijeron que poníamos a la sociedad en peligro. Trataron de quitarnos a nuestros hijos. Esos son los riesgos. Los peligros, si siguen así,
nos pueden afectar por el resto de la vida. Y hablo también de lo psicológico, del trauma que ocasiona la violencia. Yo no sé si alguna vez tuvieron a la policía derribando la puerta de su casa con una motosierra, con francotiradores. Nosotros estábamos ahí, levantamos la vista y había francotiradores en nuestros tejados. Eso tiene un efecto sobre la gente. Y estamos tan acostumbrados que ya ni siquiera me conmociona. Eso no debería ocurrir en ninguna parte del mundo. Si hablamos de que nos encarcelan, saben que cuando nos allanan es en el medio del invierno, todo está cubierto de nieve, hay temperaturas bajo cero. ¿Saben lo que hicieron una vez? Sacaron a todos, los pusieron en la cárcel, los dejaron sin ropa. Nosotros tenemos -30 bajo cero. No los dejan vestirse. Se pararon frente al juez en ropa interior. Los transportaron en camiones que se usan para animales. Ni siquiera le dieron la dignidad de meterlos en un auto policial. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Hacer lo correcto, saber en el corazón que no importan los abusos, no importa la criminalización, uno está haciendo lo correcto, uno defiende los derechos humanos, uno está fortalecido por mantenerse digno y defender lo propio. Y dicen que somos violentos. Dicen que tienen miedo de que hagamos algo descabellado. Nosotros vamos a seguir protegiendo la tierra, el agua, la democracia y la libertad. En el 1997 ganamos un fallo del tribunal, una declaración. Tuvimos que llegar a esa instancia judicial para probar que existimos y que tenemos derecho legítimo sobre nuestra tierra, que seguiremos siendo quienes somos. El Tribunal Supremo de Canadá nos apoyó, no solo eso, la Constitución de Canadá nos apoyó. No nos pueden impedir lo que nos es propio. Cuando ocurre algo en nuestra tierra, deben reconocernos. Hay una amenaza y eso estamos viendo. No están respetando los documentos ni las intenciones originales. Lo que ellos persiguen es la enajenación. Y hay que estar muy atento, porque cuando dicen en nuestro propio interés, eso no es cierto, es en el interés de las corporaciones, de la industria. Por eso quieren la tierra. El proyecto al que nos oponemos dicen que es una gran inversión. El gasoducto, 40.000 millones de dólares en el mejor interés de Canadá. Nos mantienen en la pobreza, traen el contrato a la reservación. La municipalidad tiene autoridad dentro de los límites de la reserva. Sí, hay jefes que han firmado acuerdos, pero esos acuerdos no pueden impedir que nosotros ejerzamos el derecho y nos opongamos a ese proyecto. Y estos son miembros de nuestra familia que están apoyando a la violencia de alguna manera. Eso duele. Nosotros cuidamos a sus hijos y a sus nietos, el futuro de todos, no solo de nuestro pueblo, del pueblo de todos. Y ellos nos refrendan esos acuerdos. Nosotros cuidamos 22.000 kilómetros cuadrados porque es nuestro deber como jefes. Cuando firman esos acuerdos, ni siquiera los jefes de esas bandas que firmaron los acuerdos no se pueden oponer ni siquiera de palabra o pierden su trabajo. Hay que saber quién es uno, hay que saber que uno hace lo correcto y entonces nada nos detendrá. No planeamos perder esta batalla, no podemos perder esta batalla, no somos como nos pintan. Muchísimas gracias. Gracias, jefe Namok. Gracias por la profundidad sobre el tema de generaciones infligido por la violencia, el colonialismo. Creo que todos los jóvenes y todo lo que los escuchamos hoy
está perturbado gravemente al escuchar lo que ustedes enfrentan a manos de la avaricia corporativa. Y muchos están haciendo preguntas aquí en el evento para saber cómo los podemos apoyar y ayudar a su lucha. Hablaremos de eso luego del evento, pero ahora sigamos con la próxima pregunta para Juana. Juana, ¿qué rol juega la mujer en su comunidad para defender la tierra y el agua? ¿Qué desafíos y riesgos encaran esas mujeres por alzar la voz? ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué tipo de vigilancia tienen en este momento? Escuchando, bueno, a los compañeros, de todo lo que significa el estar al frente de estos procesos. En el caso nuestro, pues tuvimos 8 compañeros privados de libertad, 914 días. Uno de ellos es mi compañero de hogar, que para nosotros pues fue un cambio total en nuestras vidas. Soy madre de 3 niñas y para mí era lamentable, era triste ver cada vez que íbamos a una audiencia y que el poder que tenían un ministerio público que no presentó ninguna prueba, lo único era culpabilizar a los compañeros, que la lucha se estuviera, se enfocara en la defensa de nuestros compañeros y ellos seguir trabajando tranquilamente. Y creo que este caso de Guapinol es un caso igual a muchos otros donde hay compañeros encarcelados, donde no existe ninguna prueba, solamente órdenes de las grandes empresas como para distraernos, para que el enfoque de las comunidades, de los pueblos de lucha y resistencia sea por la defensa de los compañeros encarcelados, criminalizados, y que ellos pues en ese entorno ellos siguen trabajando. Tuvimos una pandemia por más de 2 años y que sin embargo pues las empresas siguieron trabajando. Entonces para nosotros es un caminar con el corazón, con nuestra mente, con nuestro deseo de vivir y de recuperar nuestros territorios, de recuperar nuestros ríos, pero también es enfrentarnos a esos monstruos que asesinan, a esos monstruos que encarcelan y que nos desalojan de nuestros territorios. Cuando tuvimos nosotros un juicio, fue bastante difícil ver cómo un poder judicial se encargaba de criminalizar sin prueba alguna a nuestros compañeros. Se encargaba de buscar testigos falsos para lograr su objetivo. Entonces, ver la vinculación de estos grandes personajes, empresas del Estado, de la policía, de militares, o sea, como una élite de corrupción que se vive aquí en Honduras. Creo que Honduras es uno de los países donde no hay justicia, donde hay muchas muertes de personas defensoras y que hasta el momento están impunes. ¿Y qué pasa cuando los y las defensoras alzamos nuestra voz? Es fácil para el Estado, es fácil para estas grandes empresas mandar a quitar, mandar a desaparecer, porque no les conviene que nosotros hagamos ruido, no les conviene que estemos dando a conocer todo actos de ilegalidad y de corrupción con las cuales se imponen en los territorios. Y me quedo aquí porque creo que ya los compañeros pues han dicho
todo lo que se vive también en Honduras. Thank you so much for that response. Muchísimas gracias por tu I respuesta. think it's really important to Creo que understand how this es importantísimo entender cómo todos estos temas se interconectan. Hablábamos de la violencia, ahora de la mujer. Marina, ¿quieres aportar algo de tu propia cosecha, de tu propia situación? Sí, bueno, creo que no, Juana ya igual mencionó muchas cosas, ¿no? La situación es bastante cercana, ¿no? Lo que, pues, sin decir más, Berta Zúñiga, que fue asesinada en Honduras, es una de las grandes ancestras de la lucha por la defensa de la vida en toda Latinoamérica. Y justo eso es lo que ocurre, ¿no? Es cuando las industrias, cuando el poder extractivo llega a los territorios, lo primero en ponerse en riesgo son los cuerpos, además de la tierra como la idea de la tierra en este complejo, como lo vemos los pueblos indígenas, no solo como un objeto al que poder mercantilizar y al que poder ponerle un valor monetario, ¿no? Los siguientes son los cuerpos de las mujeres, porque la construcción de obras de infraestructura está vinculada a la llegada de cantidades grandísimas de hombres, hombres varones que llegan a solicitar también, a requerir en esta lógica patriarcal de los cuerpos de las mujeres para poder avanzar en sus trabajos, ¿no? Entonces, las mujeres nos convertimos en parte del botín que es entregado por el Estado y por los gobiernos a la industria en sí, a la dinámica industrial. Y las mujeres, además, con este vínculo tan cercano que se tiene con la tierra, que se tiene con la propia enseñanza de la vida, de lo que significa para nosotras, para nosotros, para nosotres, vivir en nuestros territorios. Cuando se rompe el vínculo con la tierra, se rompen también muchos de los vínculos de respeto que los pueblos indígenas han mantenido durante todos estos siglos con las mujeres y con las personas diversas, las personas dos espíritus. Entonces, es un rompimiento de fondo, desde la raíz, que está justamente vinculado a poder permitir que se reproduzcan estas dinámicas de explotación. Por eso la explotación de la tierra está relacionada con la explotación de los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de las personas diversas, porque hay una línea que es el patriarcado, que la vincula y que la une y que está señalada justamente con la acumulación de capital y la acumulación de riqueza. En efecto, ¿no? Las mujeres, no solo cuando tenemos que enfrentar la defensa o decidimos entrar a la defensa del territorio, nos tenemos que enfrentar además a una serie de dinámicas patriarcales en las que también se están reproduciendo en nuestros propios espacios políticos. ¿Por qué? Porque este patriarcado se ha metido tanto en nuestros pueblos que hasta en los procesos de resistencia tenemos que enfrentar a quienes objetivizan nuestros cuerpos, a quienes nos ven sin capacidad para poder hablar, para poder dialogar, para poder enfrentar o para poder incluso llegar a acuerdos, ¿no? Entonces,
la forma en la que nosotras resistimos es con nuestra propia vida, ¿no? Al poder, personas como Juana, por ejemplo, ¿no? Que toman el espacio, que toman la palabra, eso ya es enfrentar todas estas dinámicas de violencia en la que nos encasillan desde que somos niñas, ¿no? Y no se trata, es justamente el reconocimiento de cómo estas dinámicas han sido impuestas en nuestras comunidades, porque si pudiéramos vivir en nuestro pueblo como se nos ha enseñado desde niñas o desde personas pequeñas, no hubiéramos tenido que enfrentar tal vez estas situaciones, pero justamente la vulnerabilidad y las dinámicas que las empresas, que los gobiernos establecen para poder dominar nuestros territorios, nos ponen en mayor riesgo. Es eso. Thank you, Marina. It's really Gracias, Marina. Es tan poderoso oír hablar de estas mujeres fuertes que superan todos los desafíos, los retos, aparte de las barreras de género, las luchas de la comunidad. Quisiera pasar ahora a preguntarle al jefe Namok sobre qué se necesita para proteger los derechos. Sobre todo por nuestra parte, sus aliados nos preguntan cómo apoyar su lucha financieramente, sea honorarios legales, defender la tierra, defenderse ustedes para poder sobrevivir. Quisiera contarles, las mujeres son las heroínas de nuestra cultura. Mi cultura es matrilineal. Tenemos 4 campos de hombre en nuestro territorio, un proyecto, 500 hombres, 2000 hombres. Y cada vez que esas mujeres están protegiendo la tierra y el agua, están expuestas. Nuestro territorio tiene una autopista, se llama la autopista de las lágrimas, por todas las mujeres asesinadas, desaparecidas a lo largo de los años, mujeres y niñas, y aún así las mujeres son nuestras líderes, nos dicen cómo proceder, nos dicen cómo hacer nuestro trabajo. Las palabras de nuestros pueblos llegan a nosotros a través de esas mujeres. Si no, el resto del mundo no las entendería. Cuando hablamos de quiénes somos, de cómo protegemos nuestros derechos, es difícil de explicar porque quiénes somos es quienes somos. No sabemos otra manera de cuidar la tierra y el agua distinta de cómo lo hacemos. Es que es todo lo que somos, es todo lo que sabemos sobre la experiencia de ser un ser humano. Yo sé lo que mi abuela dijo cuando era jefe de nuestro público, de nuestro pueblo. Ella siempre decía nuestro, nunca dijo mío. Una pequeña lección. ¿Saben que en nuestro idioma no podemos decir a mí como persona, individuo? Es un tabú, siempre es a nosotros, nuestro. Nos quieren apoyar, aprendan sobre nosotros, edúquense, extiendan nuestra mano, extiendan su mano hacia nuestra cultura. Queremos ser libres, queremos gozar de la vida y todo esto está en peligro, pero no solo en nuestra tierra, en todo el mundo. ¿Nos quieren apoyar? Sí. Necesitamos ayuda para nuestros problemas judiciales. Usan órdenes judiciales como un martillo, pero ya conocemos estos métodos. Tenemos derechos humanos, tenemos derechos indígenas, tenemos un corazón, como todos los seres humanos. ¿Ayuda financiera? Sí, necesitamos, pero ustedes también se tienen que cuidar. Ustedes también tienen que mantenerse fuertes, porque si ven una grieta en su armadura, por ahí van a atacar. El gobierno, la industria a veces parece no tener un corazón, solo una alcancía para poner sus monedas, y nosotros somos el impedimento, somos la montaña, somos el gigante y nos han despertado. Ya lo dijimos antes,
No nos despierten, no nos sacudan, porque somos la mano que puede sacudir el mundo. Sabemos que hacemos lo correcto. Sabemos que tenemos que estar unidos. ¿Nos quieren ayudar? Abran las puertas. La información está a un clic de distancia. No pueden hacerse los necios, no pueden hacerse los sordos, no pueden decir que no saben porque la información está ahí, a la luz de todos. Si ustedes tienen la voluntad, y creo que la tienen, tienen toda la libertad de actuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esas palabras, jefe Namok. Creo que no hay mucho más que decir después de escucharlo. En cuanto a las preguntas de cómo nosotros podemos ayudar, nosotros, los aliados, paso a Juana porque teníamos una pregunta en el chat que quería saber si podíamos hacer algo en Canadá por Juana y Marina. Estamos tan lejos, dice este miembro del público. Juana, ¿qué podemos hacer como canadienses para apoyar a sus comunidades? Bueno, creo que estas luchas significan mucho desgaste físico para nosotros. Es un proceso bastante largo. Sabemos que en el caso de Guapinol y que muchos otros casos, como el caso del Copín, que se sigue exigiendo llegar a los verdaderos culpables del asesinato de Berta Cáceres. Es un trabajo bastante largo que requiere gastos de abogados, de investigadores. Hay mucho que decir, pero yo creo que lo que nos ha acuerpado y que lo que nos ha mantenido firme hasta el momento, con esa fuerza y con esa energía de seguir luchando, es la solidaridad de ustedes, es aprovechar estos espacios y denunciar lo que está pasando en nuestro país, es levantar esas alertas cuando está pasando algo y que son ustedes esos enlaces de compartir, de exigir justicia, que nos mantienen hasta donde estamos. Es mandar un Twitter, mandar un mensaje al Estado, ahora a la presidenta y decir que cumpla. Porque en sus primeros días de gobierno ella dijo que las minerías a cielo abierto en Honduras quedaban canceladas y no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo desde nuestras redes seguimos exigiendo al actual gobierno que cumpla sus promesas, que cumpla sus discursos cuando en campaña se posicionó sobre cuidar estos recursos naturales? Es pedirle al Estado que no siga habiendo muertes para las y los defensores, porque somos tan vulnerables, nos están asesinando a diario por defender un recurso natural, unas áreas protegidas que debería ser el Estado, que garantice el cuidado de estos recursos. Que haya, ahorita se está pidiendo la entrada de la CICI a Honduras, porque creemos y porque confiamos que a través de la CICI, todos los responsables que han participado en actos de corrupción van a rendir cuentas. Entonces, para nosotros es eso.
desde nuestras redes, estar pendientes, estar siguiendo estos casos que están ahorita, como ha sido el caso Guapinol, el caso del Copín, y muchos casos por la defensa de nuestro territorio. Son nuestras tierras, son nuestros ríos, son nuestros recursos naturales y por lo tanto tenemos que defenderlos. Thank you, Juana. That was Gracias, Juana. Bellísimamente expresado. Le cedería la palabra ahora a Marina para que nos cuente qué necesita en términos de apoyo de nosotros para que pueda seguir luchando y para que podamos movilizarnos para respaldar su lucha. Marina. Creo que la solicitud de Juana justamente es, ¿no? Es la solidaridad, es la alerta, ¿no? El estar pendientes de lo que ocurre. Justamente también el cuestionar el discurso hegemónico que se lanza. Hay una pregunta justo en el chat que dice que si no es exagerado vincular al gobierno de AMLO, del gobierno federal de México actual con el crimen organizado. No es una exageración. El actual gobernador del estado de Oaxaca es una persona vinculada al crimen organizado. Abiertamente eso se sabe. Y es una persona que llegó al gobierno, fue electa por dirección federal. Es del mismo gobierno, es del mismo partido. Y algo importante es entender que el sistema político es un sistema que se basa justamente en la dominación de los cuerpos, en la dominación de los territorios para poderse enriquecer y para poder enriquecer a una clase política. Y lo mismo pasa en Honduras. El gobierno también es de izquierda y es un gobierno que, como nos cuenta Juana, está violentando y no está respetando los derechos de los pueblos. ¿Por qué? Porque justamente el pasar por encima de los derechos de los pueblos indígenas es lo que les permite también continuar manteniendo ese poder político. Entonces es necesario justamente el cuestionamiento, ¿no? El preguntarse, en realidad, en México lo que ocurre es que también hay un control mediático muy terrible por parte del gobierno federal. Lo que se escucha es de lo que habla el presidente, porque es el que tiene el principal tribunal o la principal tribuna de todo el país, ¿no? Todos los días tiene un espacio en el que él habla y dice lo que quiere que todo el mundo escuche. Y también el control que tiene sobre la población justamente por entregar dádivas y por entregar becas y dinero, lo que genera dinámicas muy complejas. Es un poco lo que el jefe Namok también contaba, ¿no? El que entreguen tantas becas y se da el dinero como pensando que la solución a todos los problemas, la solución a la vulnerabilidad en la que han convertido a nuestros pueblos es el dinero, es entregar dinero así sin más. Y entonces se genera divisiones muy fuertes, conflictos entre comunidades y conflictos entre familias, que es lo que se está viviendo ahorita en México actualmente, ¿no? Justamente porque hay una confrontación muy fuerte generada por toda esta dinámica creada por los partidos políticos, que no corresponde a la vida de nuestros pueblos. Los partidos políticos llegaron a imponer una dinámica de jerarquía que no existía en nuestros territorios, ¿no? Y que necesariamente está vinculada con los capitales privados y está vinculada con las fuerzas que se encuentran por fuera, que en este caso es el crimen organizado. Entonces, en el estado de Oaxaca, y lo digo y lo sostengo y lo repito, estamos siendo gobernados por una persona que está vinculada al crimen organizado. Y en el municipio de San Blas Atempa, que se encuentra en el istmo de Tehuantepec, también es presidente municipal una persona vinculada con el crimen organizado, que en este momento tiene perseguido a una serie de compañeras y compañeros del pueblo indígena de Puente Madera que están resistiendo a un proyecto del gobierno federal. Entonces,
justo eso es lo que necesitamos mucho, ¿no? De la comunidad internacional, que ayuden a replicar esta información, que ayuden a romper también con el cerco mediático impuesto por la cobertura que tiene el poder sobre nuestros territorios. En este momento, en México, hay una caravana muy, muy bella que está recorriendo el sur del país, justamente para mostrar cómo estos proyectos clave del gobierno federal están generando dinámicas tan violentas sobre los territorios indígenas y campesinos, pero cómo también la resistencia se vincula y se une, ¿no? A pesar de todas estas amenazas, cómo va tomando fuerza y cómo puede justamente crear lazos y se fortalece con la unión y con el compartir estas vivencias. La caravana va a terminar el 5 y el 6 en un encuentro en Chiapas, y pues eso, que estén un poco más, bueno, un poco pendientes de la información que sale respecto a lo que se está viviendo en estos territorios, ¿no? Muchas gracias. Thank you once again, Marina. Gracias de nuevo, Marina. I think there's so much said there. Creo que nos has dejado con tanto. Estamos llegando al final del evento, pero queremos recibir una palabra más de inspiración para dársela a nuestro público. Así que vamos a hacer una recorrida final, que cada panelista nos dé una última idea, una última frase. Empiezo con usted, jefe Namok. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecerles a todos por esta oportunidad. No importa dónde estén en el mundo, ustedes ven lo que está pasando y solo ustedes pueden marcar una diferencia. Hablaban del crimen organizado en Canadá también, y hay que trabajar a pesar de eso. Y dan recompensas tan ricas a los políticos. Piensen en el fiscal general de la Columbia Británica, donde yo vivo. Ahora es gobernador. Esa es la recompensa de trabajar para la industria. Un oficial de policía aquí ahora es jefe de policía de Toronto. Esa fue su recompensa. Nuestra recompensa es, ¿nos quieren separar de nuestra tierra? Eso no va a pasar. Vengan y vean lo que hacemos. Vengan, beban el agua que bebemos. Vengan, párense en esta tierra que es nuestra. Vengan y sienten cómo los ama la tierra. A ellos también los ama. Gracias por acompañarnos. Recuerden que no les hagan tener miedo. El miedo es una herramienta. Que no usen esa herramienta contra ustedes. Ustedes tienen pensamiento crítico, pensamiento libre. Que tengan un corazón libre también. Gracias. Thank you so much, Chief Namok. Muchísimas gracias, jefe Namok. Marina, you have one final Marina, phrase or thought for us as well. tienes la palabra. Ay, después de jefe Namok, lo que acaba de decir. No, eso, yo creo que coincido mucho, ¿no? Creo que lo importante de establecer espacios de conversación y de encuentro como estos, o como muchos en los que nos esforzamos, ¿no? Porque es un gran esfuerzo poder traer la voz de distintas experiencias y distintos pueblos a espacios como estos. Es sumamente importante. Creo que al escucharnos y escuchar cómo nuestras experiencias se cruzan, se encuentran, es cuando podemos como darnos cuenta que no estamos solos también. Muchos de estos procesos de lucha y resistencia tienden a debilitarse por el sentimiento de soledad o el sentimiento de abandono, ¿no? Cuando justamente uno se ve rodeado por aquellos que se van más fácil al dinero o a los intereses privados, ¿no? De repente lo
lo colectivo, lo comunitario se debilita. Entonces, al escucharnos y escuchar cómo estas luchas vamos como prendiendo luces alrededor del mundo y encontrando estos vínculos que nos pueden ayudar a continuar avanzando. Entonces, yo solo quiero agradecerles a todos ustedes por ser parte de estas luces que vamos encendiendo y pues vamos caminando. Thank you, Marina. And Gracias, Marina. to Juana to provide us with Quisiéramos darle la palabra a Juana para que nos regale unas últimas palabras a nosotros, al público. Bueno, agradecer este espacio, como dicen los compañeros, nos sirve para hacer más fuertes nuestros procesos de lucha. Yo creo que cuando nos encontramos con diferentes compañeros que estamos en la defensa de nuestro territorio, en la defensa de la madre tierra, del medio ambiente, creo que hay mucho que aprender todavía. Decir que son estos espacios donde nos permite conocer en fondo las realidades que vive cada comunidad que están en defensa. Y esperando que sigan abriéndose más espacios de estos, donde nos encontremos defensores de tierra y territorio, donde compartamos experiencias de lo que son nuestras luchas, porque es allí donde encontramos las verdaderas realidades que vivimos y que hemos sido afectados y que nos están violentando nuestros derechos. Donde se habla bonito, el Estado plantea bonito cómo está trabajando, cómo están operando, pero las realidades son otras. Son otras y son las que contamos cuando nos encontramos con personas que defendemos nuestros recursos naturales. Gracias a ustedes por la invitación, a los que nos están escuchando. Ojalá estas redes sigan creciendo, nos sigan apoyando y que esa solidaridad que hasta el momento hemos encontrado en diferentes organizaciones siga avanzando, siga creciendo, porque eso nos hace fuerte, eso nos hace continuar en estos procesos que son bastante difíciles, arriesgando incluso nuestra propia vida, la de nuestras familias, pero vale la pena, porque la madre tierra nos pertenece. Thank you so much, Juana, for those words. Muchísimas gracias, Juana, por tus palabras, por todo lo que nos compartiste, pero sobre todo por esas últimas ideas que nos dan la piel de gallina. Dicho eso, nuestra moderadora Aneka ha publicado enlaces en el chat para darles acceso a las acciones que pueden hacer en Amnistía Internacional para alzar la voz, para apoyar, para respaldar a tantos de los movimientos de los que oímos hablar hoy y a sus defensores que arriesgan su vida para proteger el único mundo, el único planeta que tenemos. Le cedo la palabra a mi colega. Gracias, Luna. Esto nos trae al final de nuestro evento. Vamos a mandarles encuestas. Los alentamos a que la completen y en nombre de Amnistía Internacional de Canadá, gracias a nuestros panelistas maravillosos por todo lo que hacen, por compartir esa labor con nosotras, gracias a nuestras intérpretes, Marta y Kath, gracias a todos los que nos dedicaron su domingo. Así es,
Ojalá que las historias, las experiencias de Juana, de Marina, del jefe Namox, se queden con ustedes, que los inspiren para que el Día de la Tierra sea todos los días. Si no completaron las acciones, los alentamos a que las completen. Recuerden que les vamos a enviar correos electrónicos con enlaces para que puedan completarlas. Compartan con sus redes, multipliquen el buen hacer, el buen sentir. Espero que todos tengan una excelente velada. Gracias por acompañarnos hoy.